Resumiendo, en diciembre de 2014 yo la dejo un fin de semana 2 horas en la casa de la madre y me llama diciendo que no me la va a dar. No me la va a dar porque dice la niña que yo le había mordido en el menene, que es la palabra que utilizaba ella y la abuela materna para referirse a la vagina de la niña, y que no me la iba a bajar. Entonces yo le dije que no dijese tonterías y que hiciese el favor de bajármela porque me correspondía a mí esa parte del domingo. La vuelvo a llamar, me dice que no me la va a dar y mi abogada me recomienda poner una denuncia de incumplimiento de régimen de visitas. Le pongo una denuncia, no la lleva al colegio, le pongo una segunda denuncia esa semana porque me correspondía también. Y el sábado siguiente me llaman de un juzgado y me dicen, Daniel, sí, tienes que venir a este juzgado de guardia en Plaza de Castilla. Digo, por las denuncias que he puesto de incumplimiento, y me dicen, no, porque te han denunciado por abuso sexual de tu hija. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta, para que luego digan que las denuncias falsas son un invento de algunos periodistas. Es el caso de Daniel, periodista del Mundo. Él ha sufrido en primera persona una denuncia falsa. No sabía nada de su hija desde octubre de 2017, cuando era secuestrada por su exmujer. Esta le había denunciado por abusar sexualmente de su hija, algo que es falso y que se ha demostrado con el paso de los tiempos. Este caso es especialmente duro porque la madre y la asesora de Podemos, detenidas por secuestrar a sus hijos, compartían denuncias. Es decir, que este caso del periodista del diario El Mundo lo hemos conocido gracias a la detención de María Sevilla, asesora de Podemos, y que ha vivido un caso prácticamente calcado. En esta foto, lo estamos viendo, esta es María Sevilla, asesora de Podemos, que fue detenida hace más de un mes y medio, también por un caso, como decimos, exactamente igual. Y la siguiente mujer, la que está en el centro de las pantallas, es la exmujer de Daniel, periodista del diario El Mundo. La Policía Nacional liberó ayer en el pueblo madrileño de La Cabrera a la hija de Daniel, de este periodista del diario El Mundo, de 10 años, secuestrada, como decimos, desde octubre del 17 por su madre, que es la que está en el centro de las pantallas. Contó esta señora con la ayuda de la asesora de Podemos, María Sevilla, la que está en la derecha de la imagen, esta señora rubia con gafas, que fue detenida en abril por hacer exactamente lo mismo con su propio hijo. Entonces el juzgado ordenó su ingreso en prisión. Todo comenzó hace poco más de un mes, el 2 de abril, ese día se supo que la policía pues había detenido a esta señora, María Sevilla, unos días antes, a final de marzo, por secuestrar a su hijo. El niño estaba sin escolarizar desde hacía más de un año. El padre del menor había sido además denunciado falsamente de abusos sexuales y finalmente la madre, María Sevilla, huyó con él hasta una finca de Villar de Cañas, en Cuenca. Ese caso tenía tantas similitudes con el que ha vivido los últimos años Daniel, el periodista del diario El Mundo, padre de esa niña de 10 años que fue secuestrada por su exmujer, que entonces el periodista pues se interesó por el caso, y gracias a la policía, la investigación que la Policía Nacional ha llevado en los últimos tiempos, ha podido destapar todo este fraude. Daniel llevaba desde octubre del año 2017 sin saber nada de su hija, y la niña estaba desescolarizada también, como la del hijo de María Sevilla. Incluso la Comunidad de Madrid pues había emitido un informe del asentismo escolar de la pequeña. Hablaremos de este asunto luego con Alicia Rubio, que es experta en ideología de género. Con ella hemos hablado en otras ocasiones del repunte de denuncias falsas. Según la Fiscalía, los datos oficiales que tenemos es que solo hay un 0,0001% de denuncias falsas. Pero el caso es que el 80% de las denuncias por maltrato son archivadas. Nunca hemos dicho aquí que el 80% de esas denuncias, todas sean denuncias falsas, ni mucho menos. Pero siempre hemos puesto en cuestión y siempre hemos discutido ese porcentaje oficial de 0,001%, porque hemos conocido muchísimos casos de hombres que han sido víctimas de esas denuncias falsas. El último ha sido Daniel, este periodista del diario El Mundo, que después de que saliera a la luz el caso de María Sevilla, la que fue asesora de Podemos, pues dijo, ojo, este caso es muy parecido al que yo he sufrido. A partir de ahí, la policía comenzó a atar cabos, y el caso es que María Sevilla y la exmujer de Daniel se conocían, estaban en la misma asociación. Son dos casos totalmente calcados. Compartían además abogada. Como decimos, luego va a estar con nosotros Alicia Rubio, de Vox, y experta en ideología de género, para tratar sobre esta cuestión. Además de eso, hemos conocido
otro caso muy curioso, en este caso en Cuba, en La Habana, una marcha convocada por un grupo LGTB reclamando los derechos de los homosexuales en esta isla. Y sorpresa para muchos, esta manifestación, que no había sido autorizada, fue reprimida por el régimen castrista. Digo sorpresa porque hay quien va, y en Madrid lo hemos visto, a las manifestaciones del orgullo gay con camisetas del Che Guevara, y habría que recordarles a estos chicos tan indocumentados que el Che Guevara fue el primero en el régimen de Fidel Castro en Cuba en crear campos de concentraciones para los homosexuales. Esta marcha en La Habana, como decimos, no autorizada, acabó con 2 detenidos. Vamos a recordar lo que Fidel Castro decía sobre la homosexualidad. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Mientras esto ocurría en Cuba, y recordamos lo que opinaba Fidel Castro de la homosexualidad, lo mismo, como hemos comentado anteriormente, que opinaba el propio Che Guevara, y que luego vemos camisetas del Che Guevara o de la Cuba comunista en las manifestaciones del orgullo gay. Hay mucha gente que de verdad debería abrir más libros y no dejarse embaucar por la masa. Decimos que esto sucedía en Cuba, mientras que en España, más en concreto en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular sigue avanzando en la ideología de género. Un decreto que ha aprobado, luego lo vamos a ver, aún no podemos mostrarlo, un decreto a la luz de esa ley que ya fue aprobada durante la presidencia de Cristina Cifuentes, que avanza, que impone ese rodillo de la ideología de género en las escuelas. Docentes, padres de alumnos y los propios alumnos, que van a ser adoctrinados convenientemente a través de diversos cursos. Vamos a ver algunas pinceladas, algunos puntos, los más importantes de este decreto aprobado por la Comunidad de Madrid, gobernada, no se olviden todos ustedes, por el Partido Popular. El Partido Popular impone la ideología de género en Madrid. Artículo 16. La Consejería competente en materia de educación impulsará la realización de actuaciones formativas para el personal docente. Se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de los inspectores que integran el servicio de inspección educativa. La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género. La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBI-fobia. Artículo 26. El alumnado. Los delegados en materia de convivencia tendrán las siguientes funciones: participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBI-fobia. Artículo 29. La inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos: facilitar materiales para la elaboración de plan de convivencia y en especial para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBI-fobia y la violencia de género en los centros educativos. Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la convivencia en materia de acoso y ciberacoso, LGTBI-fobia y violencia de género en los centros educativos. Pues eso está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Alyssa Milano es una actriz bastante conocida en el país norteamericano. Ha propuesto, escuchen bien, una huelga de sexo contra los hombres. El motivo no es otro que en el estado de Georgia se ha aprobado una ley provida. Y como castigo hacia los hombres, esta actriz, lo vamos a ver a través de las redes sociales, ha escrito un comentario en Twitter que no ha pasado ni mucho menos desapercibido. Ha propuesto que todas las mujeres castiguen a sus hombres sin tener sexo como protesta por esta ley provida que se ha aprobado en el estado de Georgia. No sé si podemos ver el tuit de Alyssa Milano, vamos a verlo.
Nuestros derechos reproductivos están siendo eliminados. Hasta que las mujeres no tengamos control legal sobre nuestros propios cuerpos, no podemos arriesgarnos a un embarazo. Uníos a no tener sexo hasta que recuperemos la autonomía sobre nuestro cuerpo. Estoy impulsando una huelga sexual. Pásalo. Bueno, esto en cuanto a ideología de género y feminismo. Por cierto, llevamos 10 minutos de programa y no he felicitado a todas las Fátimas. Hoy, 13 de mayo, es el día de la Virgen de Fátima. Se nos enseñaba en el colegio de pequeños que el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadiria. Pues felicidades a todas las Fátimas. Luego, como he dicho anteriormente, vamos a analizar todas estas cuestiones de ideología de género con Alicia Rubio. Ahora vamos a repasar la campaña que hemos salido hace unos días de una, la de las generales, y ya estamos en otra, la de las municipales autonómicas europeas. Elecciones que se van a celebrar el próximo 26 de mayo. Borja Semper, por cierto, que es el candidato del PP al Ayuntamiento de San Sebastián, ha concedido una entrevista en su medio favorito, el diario El País. Vamos a verla. El PP no es una secta, coño. Sí y no. Sí, porque no sabía que tuviera esas ideas tan exageradas, y no, porque entiendo que el proyecto populista necesita alimentarse de una épica, de una liturgia, de un lenguaje glorioso que no comparto. Vox es tóxico para España, aunque Abascal es una Ursulina al lado de Otegi. Hemos derrotado al terrorismo, pero existe el peligro de la amnesia o de la desmemoria. La sociedad vasca ha estado machacada con el terror, el odio y la omertá. Y entiendo que queramos liberarnos de ese lastre, pero no puede tolerarse la manipulación de la historia ni la vergüenza de ETA como un mal necesario. Bildu y Vox están en los dos, en posiciones extremistas, pero no se puede comparar su ferocidad. Quiero atraer a los ciudadanos que no votarían al PP, no porque reniegue de mi partido, que no lo hago, sino porque la política está sobrecargada de ideología, de militancia, de posicionamiento. La política municipal es otra cosa. Aquí se trata de asfaltar una calle y de abrir un parque, no de la independencia ni del patriotismo exacerbado. Bueno, pues el señor Borja Semper compara a Vox con Bildu. Es verdad que dice que no son exactamente lo mismo, pero que cada uno está en un extremo del espectro político. Vox en un extremo y Bildu en el otro. Por cierto, según el periódico de Cataluña, Borja Semper no descarta un pacto con Bildu. Esto tampoco nos tendría que coger por sorpresa, porque el señor Javier Maroto hizo lo propio en el Ayuntamiento de Vitoria no hace mucho tiempo. Maroto es el que va presumiendo de que su peluquero o peluquera, no recuerdo bien, es de Bildu. Tampoco van a hacer en el PP vasco el análisis de por qué están recibiendo menos votos que nunca, qué ha pasado en el PP vasco, por qué cada vez más vascos desprecian al PP, no confían en el Partido Popular, que anteriormente, hace ya más de 10 años, pues sí representaba una especie de bastión, de resistencia contra el avance de los batasunos. Eso ha pasado a la historia. Tampoco vamos a ver a Borja Semper o a Maroto o a Arzábal o a Alfonso Alonso hacer un análisis al respecto. La verdad que no estaría nada mal. En Bildu, la señora Reyes Carrere dice que su partido siempre ha estado muy cerca de las víctimas. Vean. Bueno, sin duda Euskal Herria Bildu siempre se ha sentido muy cerca del sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido nosotros si alcanzamos la alcaldía, seguiremos cerca de todas aquellas personas que sufren, que han sufrido. Indudablemente en este país hay muchos nudos que todavía hay que desatar. En ese sentido trabajaremos juntos con todas las personas implicadas para desatar esos nudos. Y este lunes el diario ABC GAT3, que dirige Narciso Michavila, ha publicado un sondeo sobre las próximas elecciones municipales. Vamos a verlo. Ese es el porcentaje que el estudio realizado por GAT3 para ABC da y otorga a los 5 principales partidos políticos españoles. El más votado sería el Partido Socialista con un 28% de los votos. Le seguiría el PP con un 19%, Ciudadanos 14%, Unidas Podemos con un 9% y en quinta posición Vox con un 5,5%. Vemos ahí la caída abrupta del PP, que hace 4 años recibía el 27% de los votos y ahora el 19%, es decir, cae 8 puntos. El PSOE sube 3, Podemos pues subiría 0,5 puntos, Ciudadanos sube bastante, de 6,6 a 14, sube 8, y Vox
pues no tuvo representación, no llegó al 1% en las municipales de 2019, pues en esta ocasión, según Narciso Michavila, el partido Abascal llegaría hasta el 5,5% del voto. Veremos si el voto a Vox va a ser luego decisivo, por ejemplo, en la capital de España, Madrid, o en la propia comunidad, donde las encuestas que al menos se han publicado de momento sí que vaticinan que la derecha estaría cerca de revalidar lo que sucedió en Andalucía. En la comunidad, no en el ayuntamiento, donde Carmena sería la candidata más votada, pero en la comunidad la suma de PP, Ciudadanos y Vox estaría muy cerquita de lograr la mayoría absoluta. Hoy Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha hecho una medida, una propuesta un tanto extraña, un tanto oportunista y que muchos o no lo compartimos o otros no lo entienden. Dice que las familias con 2 hijos sean consideradas familias numerosas. Una ley para proteger y ayudar a las familias. Este país tiene un problema que se llama natalidad. En este país no nacen hijos, no porque las familias no quieren tener hijos, porque no pueden, porque no llegan a final de mes, porque no tienen forma humana de tener 2 hijos en vez de 1 o un hijo en vez de ninguno. Y yo quiero que este país empiece a proteger a las familias en vez de machacarlas. Esa ley va a convertir a las familias monoparentales en las mismas condiciones que las familias numerosas. Y esa ley va a hacer que las familias que hoy tienen 2 hijos se consideren ya familias numerosas y que las que tienen 3 hijos o más sean consideradas familias, consideración especial, con 2.400 euros de ayuda anual. No deja de ser un tanto sonrojante escuchar y ver al señor Rivera echándose las manos a la cabeza con el esto de la natalidad. Hay que ver la natalidad tan baja que tenemos en España. Un señor como Rivera, entusiasta del aborto y de la eutanasia, no son los 2 únicos factores que desde luego explican la baja natalidad, pero es muy importante estas circunstancias. Habría también que analizar el mercado laboral, cómo están las cosas para tantos españoles en edad de tener hijos, españolas, y lo que se encuentran luego los trabajos. Eso sin duda que también es importante, pero habría que hacer un análisis completo en el que también entrase el aborto. Vamos con más asuntos. Ángel Gabilondo, que es el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, está proponiendo, aunque no ha dado cifras ni datos concretos, volver a recuperar el impuesto de sucesiones. No queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Yo ya digo que iba a pedir, mi opinión es pedir un esfuerzo mayor para ellos. Pero repito, de ahí no se deducen frases como algunos dicen de freír a impuestos, y esa frase que queda en los periódicos estupenda. Bueno, sin duda un ejercicio de sinceridad del señor Gabilondo pidiendo un esfuerzo a los madrileños, porque como gane y forme la izquierda gobierno en la Comunidad de Madrid, ya saben lo que va a suceder, subida de impuestos. No es ninguna sorpresa, con Pedro Sánchez en la Moncloa ya sabemos que va a haber una subida masiva de impuestos, hasta 26.000 millones de euros pretende recaudar el señor Sánchez. Se dice que todo esto lo van a pagar los ricos, pero sabemos que es mentira, lo va a pagar todo aquel que tenga una nómina. La clase media, como siempre, se va a hacer cargo de los caprichos de la clase política, que quieren recaudar más, siempre son insaciables. En el caso de Gabilondo, sinceridad, sin duda, pero sinceridad porque quiere recuperar el impuesto de sucesiones, que por ejemplo en mi tierra, en Andalucía, ha costado tantos años acabar con él. Hace unos meses, PP, Ciudadanos y Vox, con esa mayoría absoluta, formaban gobierno, aunque Vox esté fuera, y una de las medidas que los 3 partidos suscribían era precisamente desterrar el impuesto de sucesiones. Pues el señor Gabilondo lo quiere recuperar en la Comunidad de Madrid. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, le han preguntado sobre la posibilidad cada vez más real, aunque habrá que esperar después del 26 de mayo, de que Podemos apoye un gobierno o esté directamente dentro de un gobierno con Pedro Sánchez. Pero digo que hay que esperar después del 26 de mayo porque el señor Rivera y Ciudadanos no han dicho en ningún momento que no vayan de verdad a propiciar, no van a entrar en un gobierno con Sánchez. Eso es prácticamente imposible porque la ejecutiva de Ciudadanos lo corroboró hace 2 meses, pero puede ser que el día del debate de la investidura Ciudadanos vote abstención. Y entonces Sánchez pueda formar en minoría un gobierno. No sabemos cuántos años duraría, si 1, 2, 3 o 4, porque luego tiene que ir año a año aprobando los presupuestos generales del Estado, pero que en el caso de Ciudadanos hay que ver de dónde viene, que en 2015 dijo Rivera que jamás haría Rajoy presidente
Y cuando hubo repetición de elecciones en junio del 16, el señor Rivera hizo a Rajoy presidente del gobierno. Ya sabemos cómo es el señor Rivera y Ciudadanos, y que no podemos por eso descartar la posibilidad de que Ciudadanos propicie que Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa la próxima legislatura. Carmen Calvo ha evadido esta cuestión con Podemos. No, yo no estoy convencida de nada. Yo de lo único que estoy convencida es de que hay que trabajar para que el Partido Socialista tenga una nueva victoria electoral el día 26, que nos seguimos jugando muchas cosas, entre otras, que donde las derechas sumen, gobernarán, y por tanto en lo que estamos es en una campaña electoral, trasladando nuestras respuestas y nuestros objetivos, y en eso es en lo que estamos los socialistas, incluidos los miembros del Gobierno, que estamos, como es lógico, también haciendo campaña. Pablo Iglesias casi que lo da por hecho. Él entiende, y es verdad que en las reuniones que mantuvo Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, Pablo Iglesias fue el que más tiempo estuvo departiendo con el presidente del Gobierno en funciones, casi 2 horas y media. Casado, 1 hora y media, y el señor Rivera, 45 minutos. Iglesias lo ve muy claro, cree que Podemos va a ser imprescindible y decisivo para que Sánchez y el PSOE estén en el poder los próximos años. Vamos a ver, Iglesias. Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas, dedicar muchísimos esfuerzos. Habrá momentos mejores, habrá momentos peores en ese diálogo, y evidentemente habrá muchísimas presiones. Pues estamos en mitad de la campaña, y en el caso de las autonómicas en Madrid, hoy se han tirado de los pelos prácticamente Isabel Serra, que es la candidata de Unidas Podemos, e Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular, como decimos, a la Comunidad de Madrid. La primera ha acusado a Díaz Ayuso, vamos a verlo, de ser el contacto del conseguidor del caso Púnica. Y luego vamos a ver la respuesta de Díaz Ayuso, que ha acusado a la candidata de Unidas Podemos de quemar cajeros. Vean. Ahora lo pretende continuar la señora Isabel Díaz Ayuso, que se formó en política mientras era el contacto del Partido Popular del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, al que le hacía favorcitos. El aguirrismo se caracteriza, entre otras cosas, por la privatización de la sanidad pública. Esos 7 y 4 hospitales de gestión parcial o totalmente privada, gestionadas en su mayoría por empresas que aparecen en Púnica, en Gürtel y en Lezo, y que han supuesto enormes sobrecostes para los madrileños. Y también dije que Isa Serra, antes de entrar en política, hace muy poco, que lo único que he conocido de ella y que se ha visto es que quemaba cajeros automáticos. Ahí tienen ustedes los vídeos para verlo y ver cómo se organizaba con un grupo de compañeros, amigos o lo que fuera para hacerlo. Y no creo que quemar cajeros sea la solución a ningún tipo de problema, ni creo que sea el mejor bagaje político para alguien que aspira a presidir una comunidad. Ayer, domingo, entraba en vigor la norma que establece que obliga a las empresas a registrar la entrada de los trabajadores y la hora de salida de los mismos. No sabemos si esta medida va a tener éxito, es decir, si se va a aprobar, si se va a aplicar en todas las empresas españolas. El caso es que el Gobierno contempla multas para aquellas empresas que incumplan esta normativa. Hoy la ministra en funciones, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, decía lo siguiente y amenazaba de que Inspección, sin duda, que va a actuar en las empresas que incumplan esta medida. Se ha querido dar flexibilidad precisamente para dar cobertura al teletrabajo, a las personas que trabajan en otro país dependiendo de empresas españolas, para que cada empresa, de acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, bien por convenio o bien por acuerdo, decidan qué sistema quieren para ese registro horario. Si hubiésemos sido inflexibles, nos dirían que no estamos teniendo en cuenta la diversidad de trabajos que hay. Así que sencillamente ha habido 2 meses para cumplirlo y desde luego la inspección va a actuar. Bueno, en lo que a mí respecta, totalmente partidario de pagar las horas extra. También lo ha dicho Pablo Iglesias. Es absolutamente fundamental que en este país las horas extras se controlen y se paguen.
Creo que los sindicatos tienen razón cuando dicen que las medidas son insuficientes. Ese control tiene que ser de libre acceso para la Inspección de Trabajo y para las propias organizaciones sindicales. Si formamos parte del próximo gobierno, y estoy convencido que va a ser así, en este país se van a controlar las horas extras y se van a pagar las horas extras. Con Sánchez en el poder y después de su victoria el pasado 28 de abril, dos cosas estaban seguras. Una, que habría subida de impuestos masiva, y la otra, llegada masiva de inmigrantes ilegales. La última, el último asalto a la valla de Melilla se ha producido en la madrugada del domingo. Medio centenar de inmigrantes ilegales subsaharianos, ahí lo estamos viendo, llegaban a la ciudad española saltando la valla y, por cierto, dejando a 4 guardias civiles heridos. Por cierto, hoy es el 175 aniversario del nacimiento de la Benemérita, de la Guardia Civil. Luego vamos a tener unas imágenes muy bonitas para despedir el programa, porque esta mañana en el Palacio Real se ha conmemorado esta efeméride a la que ha asistido, por cierto, Felipe VI, Su Majestad el Rey, para estar al lado de la Guardia Civil. A propósito de la inmigración ilegal y en el caso de los refugiados, una noticia que debería sonrojar a esos ayuntamientos del cambio: Barcelona, Ada Colau, y Madrid, la señora Manuela Carmena. Lo cierto es que el gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a la Iglesia Católica que acoja a los refugiados que están rechazando tanto la capital catalana como la capital de la Comunidad de Madrid. Anoche en La Sexta, por cierto, tenía lugar un debate sobre las próximas elecciones europeas. En el mismo participaban los candidatos de Vox, del Partido Socialista, del PP, Ciudadanos y de Podemos. Y ahora vamos a ofrecer una noticia de esas que ustedes seguro que no se van a encontrar en los grandes medios de comunicación, en las radios o en las televisiones. 6 cristianos muertos en Burkina Faso en un ataque presumiblemente yihadista en una iglesia. Entre esos 6 muertos está el sacerdote que estaba oficiando misa en ese instante cuando asaltaban la iglesia varios hombres armados, matando, como decimos, a quienes se encontraban durante esa misa. Recordarles que mañana martes a las 6 de la tarde Rad Salam va a ofrecer una conferencia a presentar su libro Los primeros cristianos en el Club de Amigos de Intereconomía. El libro se titula, recuerden que estuvo aquí en este programa la semana pasada, Los primeros cristianos, los cristianos orientales. Rad Salam, que es filólogo árabe, es doctor, mañana martes va a ofrecer esta interesante conferencia a las 6 de la tarde. Yo de verdad que les invito a que no se la pierdan, porque con Rad Salam van a aprender mucho y van a entender muchísimas cosas de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, por qué los cristianos están siendo hostigados en tantos países y sobre todo ese silencio mediático, por qué no se denuncia de la misma manera cuando son los cristianos los que sufren. Y no solo eso, es que es la religión ahora mismo que más está siendo perseguida en todo el mundo. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta, Pepe García Saavedra va a estar con nosotros para contarnos qué es lo que ha ocurrido esta mañana en el Tribunal Supremo. Se sigue celebrando ese juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre de 2017 y esa declaración unilateral de independencia. ¿Quiénes han estado declarando esta mañana? Y vamos también a repasar algunos asuntos de la actualidad catalana, como la candidatura de Carles Puigdemont y unos incidentes en Verges, localidad gerundense, donde un grupo de ciudadanos españoles, catalanes, llegó a este pueblo para retirar lazos amarillos y esteladas de los lugares públicos. Hubo una trifulca y les vamos a mostrar esas imágenes. Volvemos enseguida, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Pepe García Saavedra, periodista, el mejor periodista, el más informado sobre todo lo que acontece en Cataluña y más en concreto en ese juicio que se está celebrando en el Supremo bajo la atenta mirada del presidente de la Sala, Manuel Marchena. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes, Javi. ¿A quién le ha tocado el turno esta misma mañana? Pues hoy han desfilado por el Supremo más testigos, más votantes del 1 de octubre. Ha estado también Mireia Boya, que es exdiputada de la CUP. Efectivamente. Y ha estado el ex jefe, el exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat, que se llama Francesc Esteves, o Esteve. Efectivamente. Y bueno, ha sido una jornada pues bastante calmada, porque la verdad que
La diputada de la CUP no ha montado ningún pollo como hicieron sus predecesores de partido, o sea, sus compañeros de partido que previamente habían ido, como Eulalia Reguant, que se enfrenta ahora a un delito de desobediencia y a una multa por no querer contestar a las preguntas de la acusación popular, y ha sido bastante tranquila. Y bueno, pues el testimonio de Mireia Boya ha dejado claro que sí que hubo pues cierta, aunque ella lo quiere negar, quiere dejar entrever que no, pero sí que hubo cierta movida aquel día, el día de la sede de la Consejería de Economía. Vamos a dejarlo movida porque yo creo que vamos a escuchar, ¿no? Yo creo que ella ha sido muy sincera porque ha reconocido que saltó encima de uno de esos coches de la Guardia Civil y que el hecho de saltar, pues lógicamente ayudó y propició el destrozo de esos vehículos de la Benemérita. Vamos a ver a Mireia Boya, exdiputada de la CUP, esta mañana ante Manuel Marchena en el Supremo. El hecho de subir al coche de la Guardia Civil, que ya tenía daños materiales y tenía pegatinas enganchadas, lo hice no para provocar esos daños, como supongo que tampoco lo hicieron Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sino para utilizarlo para que no hubiera ningún tipo de altercado. Si con mi peso pues contribuí a chafar un poco el capot del coche de la Guardia Civil, pues seguramente sí, pero insisto, recuerdo que la luna delantera, el cristal, estaba roto, y que incluso pues que cuando tuve que subir al techo pensé, pues a ver si la voy a liar. A ver si la voy a liar, decía Mireia Boya. Oye, sinceridad ante todo, porque luego hemos visto, Pepe, como otros líderes políticos directamente han renegado, yo no hice nada, yo no sabía. Sí, pero es que al menos ha reconocido lo que ha pero hecho. También es verdad que como esta gente de la CUP le da exactamente igual lo que pase, o sea, la justicia y absolutamente todo, y luego si los condenan les da exactamente igual. Bueno, pero les dará igual, pero son coherentes desde el punto de vista político, No, porque ellos dicen que Cataluña sí, es una nación, que quiere la independencia. ¿Y cómo se llama el del zapato? El que se quitó el zapato que amenazó a Rodrigo Rato con lanzárselo, David Fernández. El de la CUP, que fue también diputado de la CUP. Pues desde ese punto de vista, coherentes son. Yo no es que aplauda a esta gente, me parecen una pandilla de radicales, pero que al menos lo que les hemos escuchado en los últimos años en Cataluña, en el Parlamento catalán, en los medios de comunicación catalanes, sí, y no, lo que han dicho ante ellos... Marchena es lo mismo, pero es que los señores del PDeCAT y toda esta gente, eso cuando ha ido día, ante Marchena, han flojeado, ¿eh? No, y depende del día, dicen una cosa, te dicen otra. Es verdad que los de la CUP pues siempre dicen lo mismo. Yo del testimonio de Mireia Boya de esta mañana pues destaco tres cuestiones. Una, que dijo, es que yo creo que tiene un poco los términos y la concepción de la realidad un poco difusa, porque ha dicho que se vivió un ambiente festivo, pero que había jóvenes que protestaban de forma más entusiasta, que debe de ser todos estos que se dedicaron a lanzar botellas y a lanzar piedras y a agredir a los agentes, y eso para Mireia Boya debe ser una manifestación de forma más entusiasta. Luego también me ha llamado la atención que ha dicho que ellas se negaron a que los Jordis desconvocaran esa concentración, pero que aceptaron al final porque los Jordis les prometieron que al día siguiente iba a volver a haber otra concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, hoy nos vamos, pero tranquilas que mañana seguimos. Y entonces ellas ya se vinieron arriba y dijeron que fenomenal, que entonces ya se iba todo el mundo. Y luego la tercera, hablando del peso en el coche, ya dice que se subió al coche porque estos jóvenes que estaban protestando de manera más entusiasta... Y un periodista de TV3 que hizo un directo también subido, si no recuerdo mal. Creo que sí, y algún periodista más también se subió, Pues dice que para interpelar a esos jóvenes que se manifestaban de forma más entusiasta que el resto, que, como no, todos con latita de cerveza en la mano, se subió al coche, al vehículo, porque dijo que era el mejor atril que veía a mano, que como ella era baja, pues tenía que subirse a un sitio elevado para poder pedir a esos jóvenes que se manifestaban, insisto, de forma entusiasta, que pararan, que tanto entusiasmo no era bueno. Francesc Esteve era el número 2 de Meritxell Borràs en la Consejería de Gobernación. También ha declarado ante Manuel Marchena esta mañana en el Supremo. Vamos a verlo. A primera hora de la mañana del 20 de septiembre y ante las informaciones confusas que estaban llegando, el conseller Jordi Turull me llamó en el Palau de la Generalitat
y me dio básicamente una indicación muy clara, que por parte del gabinete jurídico se garantizara en todo momento y se facilitara la actuación policial judicial en todos los departamentos que estaban siendo objeto de registros durante la jornada. Bueno, ¿esto en qué lugar deja a Turull? Es decir, bueno, le emplazó a tener en cuenta... En teoría bien, lo que pasa es que esto no concuerda con lo que han venido diciendo los diferentes mandos de Policía Guardia Civil y de los Mossos también, que se facilitara la actuación de los agentes. El señor Esteve también ha centrado parte de su discurso en negar las acusaciones contra los encausados de la malversación, porque dice que no salió absolutamente ninguna partida destinada al referéndum ilegal de los presupuestos o de alguna consejería, porque ante la denuncia que presentó la Fiscalía al Tribunal de Cuentas se hizo una inspección y se remitió toda la documentación en las que no había partidas destinadas al referéndum ilegal. Claro, no se lo van a poner tan fácil a la justicia de decir 1 de octubre que 200.000 euros en sobres, 1 de octubre 300.000 euros en papeletas. Pues obviamente no, lo que se está investigando es cómo se pudo camuflar todos esos gastos a través de otras partidas. Ya tienen en el juzgado de Barcelona que instruye el 1 de octubre, tienen un cálculo aproximado de cerca de 3 millones de euros que se podrían haber camuflado a través de otras partidas para pagar el referéndum ilegal. Hablaba, por ejemplo, de los envíos de Unipost, la empresa que hizo los sobres y las papeletas, que dicen que no se les pagó absolutamente nada. Claro, no sé si te acuerdas, para mí uno de los momentos estelares del juicio hace unas semanas, que un testigo dijo que había llamado un tal Tony diciendo que era de la Generalitat, que tenía ya el encargo de pedir a Unipost las papeletas, y esas papeletas fue en las que se hizo ese traslado tan protocolario de llegar a una nave con una furgoneta y pasárselas a otra furgoneta para que las llevaran a la distribución. Pues claro, obviamente no van a estar las partidas claras, para eso está la justicia y la policía para investigar. Pepe, esto en cuanto al Tribunal Supremo, mañana otra jornada más de juicio contra los líderes golpistas, pero quería que viésemos ahora unas imágenes, Pepe. Verges, localidad gerundense, unas imágenes que desgraciadamente pues ya van siendo habituales, enfrentamiento entre partidarios de la unidad de España y partidarios de la independencia de Cataluña. Un grupo llegaba a esta localidad gerundense a retirar lazos amarillos y banderas estrelladas, la bandera del independentismo catalán. Este es el vídeo, Pepe, y este es el momento de tensión. Este es uno de los señores que llegaba al pueblo para tratar de quitar esa propaganda separatista, y los Mossos de Escuadra pues se veían obligados a intervenir porque incluso llegaban a las manos. Algún forcejeo hemos visto con algunos de los partidarios de la independencia de Verges, de este pueblo de Gerona. Sí, contaba la agencia EFE, de hecho, que ha habido heridos. Que claro, esto es una imagen, una estampa que se ve a diario en Cataluña, pero el hecho de que hoy salga esto en los medios es por la agresividad y porque efectivamente hubo heridos. Pero esta imagen debería bastarle a la gente que dice que no hay un enfrentamiento social y un enfrentamiento civil en Cataluña, pues para darse cuenta que efectivamente hay, en un pueblo. Claro que lo hay. Y sobre todo se produce, Pepe, porque las autoridades, se supone, miran para otro lado. Sí. Exactamente, que eso de los lazos amarillos y las banderas esteladas, la bandera del separatismo catalán, no deberían estar en ningún lugar público. O sea, si uno en su casa, en su ventana, le apetece colgarlo, pues solo faltaba. Pero en los lugares públicos, muchos ayuntamientos y la propia Generalidad de Cataluña hacen la vista gorda, y luego lo que sucede es que vemos a los vecinos, a los ciudadanos de Cataluña enfrentados por esta cuestión. Ese es el problema, que luego el señor que ha metido la gasolina a todo esto, el señor que ha crispado el ambiente hasta estos puntos, está ahora mismo en Waterloo, en una mansión, que además algún zoquete que está por ahí seguramente que esté pagando dinero para mantener a ese señor viviendo como un marajá en Bélgica. Y yo es una cosa que me llama poderosamente la atención, pero bueno, cada uno efectivamente puede hacer con su dinero lo que quiera. Lo que no puede ser es que espacios neutrales, y más ahora habiendo elecciones municipales, se llenen de esteladas y se llenen de lazos amarillos en las calles, porque eso no garantiza la neutralidad política, y las autoridades efectivamente tienen que actuar. No hay causa política, Pepe, que no tenga tontos útiles, todas.
Sí, pero a mí me daría un poco de reparo serlo y ver, o sea, ver tan evidentemente que lo eres, porque es que, de verdad, la gente que sigue creyendo en Puigdemont, yo es una cosa que es de estudio, porque este señor que ya dijo que iba a venir 40 veces no ha aparecido por aquí en ningún lado y ni se le espera. Y insisto que está viviendo, vamos, un retiro dorado allí en Bélgica, que se lo está pagando esta gente, pero bueno, que no sé si les desgravará o algo, que hagan, me parece fenomenal, pero el yo dinero, me lo haría mirar. Pepe, todo lo que se va gastando Puigdemont allí, ¿viene de la ANC, viene de Omnium? Es que claro, lo que dicen ellos, esa sería otra línea de investigación que ya plantearon algunos diputados en el Parlamento, que se viera de dónde cómo se está sufragando este señor los gastos. Y por ejemplo, que tiene ahí escoltas de los Mossos de Escuadra, que son agentes en excedencia. ¿Quién está pagando todo ese dinero? Lo que dicen ellos es que es todo donaciones de empresarios, de personas que siguen la causa independentista y que son los que están dando el dinero, pero habría que verlo, porque bueno, aparte este señor como expresidente recibe una asignación y como diputado del Parlamento cobra un dinero, porque recordemos que es diputado. Y recordemos también que el Tribunal Constitucional hace unos días validaba la candidatura del propio Carles Puigdemont a esas elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Como bien ha dicho Pepe García Saavedra, el señor de la gasolina, el que ha incendiado la convivencia, aunque no es el único responsable, porque antes que Puigdemont pasaron otros por la Generalidad de Cataluña y otros en Madrid que hicieron la vista gorda. Porque esto es una responsabilidad no solamente del separatismo catalán, sino también de los distintos gobiernos de Madrid que hemos tenido desde la transición, que han engordado a la bestia. Carles Puigdemont anunciando que si es elegido eurodiputado, que va a recoger el acta. Sí, ya te digo yo que no. ¿Van a respetar los poderes del Estado español las reglas de juego de la Unión Europea? ¿O van a continuar estando en el ranking de los países que más incumplen tratados, normativas europeas? ¿Van a intentar buscar atajos para que este derecho sea, de hecho, como está pasando ya hoy como diputado del Parlamento de Cataluña, violado de facto? Esa es la pregunta. ¿Tengo inmunidad? Sí. ¿Esta inmunidad me habilitaría para poder completar todos los trámites que la LOREC exige? También. ¿Va a ser eso posible? La pregunta se debe formular a las autoridades españolas. Bueno, parece que este señor no le dice la verdad ni al médico. No tiene inmunidad, ¿no, Pepe? Bueno, primero, y que no va a venir a Madrid, ¿no? Primero, no va a venir a Madrid porque tiene que ir a la Junta Electoral Central a recoger el acta. Segundo, eso de que España está por abajo en los rankings de incumplir tratados, mentira, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente España es uno de los países con menos condenas. Bélgica, el lugar en el que está viviendo este señor, es de los países con más condenas por parte de la justicia europea. Y punto número 3, no tiene inmunidad. Es que se lo dejaron claro el otro día, hasta el 2 de julio que se constituya el Parlamento Europeo, no hay inmunidad que valga. Y aparte es que para poder ser parlamentario tiene que venir antes a Madrid a recoger el acta. Y lo que decimos siempre, esa inmunidad no garantiza que este señor no siga teniendo un juicio aquí en España, porque es que la inmunidad está pensada para las cuestiones que rodean al cargo de parlamentario, es decir, cuestiones de expresión o de toma de medidas para la actividad política, no para intentar dar un golpe de Estado. Es que no cabe en ninguna cabeza. Y lo de que va a venir, habrá que verlo. Y, vamos, yo estoy convencido que no, porque contra este señor todavía pesa una orden de detención nacional y en el momento en el que cruce, detenido. Ya hablábamos aquí el otro día. Pero iba a decir, cualquier ciudadano español. Cualquier ciudadano lo puede detener. Puede detener a Carles Puigdemont si se lo encuentra. Efectivamente, tiene que llamar a la policía. Parte del territorio, pero presumimos, Pepe, que si entra lo hará por Cataluña, ¿no? A saber, igual viene en dron. Es que me salió en un maletero, igual viene en burra, en dron. No sé. Pero tendría que entrar, yo creo que su regreso heroico, si se propicia, tendría que ser por la frontera de la Junquera, ¿no? Sí, hombre, sí. Con paracaídas. Tú no ves esa posibilidad, ¿cómo Pepe? va a venir? O sea, insisto, está viviendo, vamos, un retiro dorado, está fenomenal allí en Bélgica, le están pagando todo a esta gente. Pero ¿tú te crees que se va a venir? Ya llevan 2 años o 3, no sé cuántos lleva ya fuera. ¿Tú crees que va a venir a que lo detengan y que lo manden para la cárcel? Que no, hombre, que no. Pues vamos a ver ahora, Jordi Graupera, no sé si... Ay, por cierto, déjame una cosa muy rápida. Por supuesto. Por cierto, tiene este señor, el Puigdemont, a finales de mes un acto en la Universidad de Oxford
ha habido una queja de varios profesores españoles porque se le está presentando como jefe de la resistencia catalana. ¿Ah, sí? Sí, sí, cosa que ya han rectificado de la universidad, pero se le está presentando también como exiliado. Y eso no se ha rectificado, y entonces estos profesores han enviado una carta a Oxford diciendo ya está bien de estas tonterías, porque aparte le han hecho una entrevista, va a ser un acto ad hoc pensado para él que no se le puede, no va a ser debate, él simplemente va a ir a soltar ahí la perorata y la gente que diga fenomenal. Y estos profesores se han quejado además porque siempre en esa universidad y en esos foros de debate siempre invitan a los mismos, al separatismo, y quieren tener voz también los que no opinan igual. Es que, Pepe, esto nos recuerda que la batalla internacional la ha ganado el separatismo y Pero por goleada. por goleada. La batalla de la propaganda desde el principio. Hay que reconocer que el nacionalismo catalán y el independentismo lo han hecho muy bien, se han preocupado de tener siempre portavoces que hablasen en inglés, en francés, en alemán, y de colocar su relato mentiroso, pero al fin, al cabo, lo han colocado en muchos países europeos. Pedro Sánchez ha tenido una jugada bastante inteligente de enviar a Josep Borrell a Europa, y posiblemente lo cuele en la Comisión Europea en algún puesto importante, y tener a Josep Borrell en la Comisión Europea va a ayudar bastante para intentar frenar esto, porque es que efectivamente nos han ganado. Jordi Graupera, que es el candidato de Barcelona es Capital a la alcaldía de Barcelona. ¿Quién es este Jordi Graupera? Bueno, hace unos años, en 2012, es decir, hace 7 años, escribía un artículo un tanto hiriente u ofensivo contra los andaluces y los emigrantes andaluces que llegaron a Cataluña en el diario La Vanguardia. Vamos a verlo. Los inmigrantes de los 60 fueron utilizados como carne de cañón por el régimen a fin de diluir la cultura catalana y por la burguesía como mano de obra barata. A los que no, el PSC los tenía como reserva moral y a través de la intervención pública y la red clientelar creó un cordón ideológico en sus barriadas con la connivencia del Estado. Llevan 30 años haciendo de ellos una amenaza. Voten o no, si tensamos la cuerda se alzarán. Basura blanca se titulaba este artículo del señor Graupera, Pepe. Esto es el separatismo, esto es el supremacismo, el considerar otra al de cosa, fuera, ¿no? Pero al de fuera además que no es de fuera, porque es de tu mismo país, pero bueno, considerarlo eso, extranjero, y que viene a romper la catalanidad, que no... Lo que vienen a decir es eso, es que es una gente que los viene a presentar como personas de clase media-baja, que lo que van a hacer es servir de obra de mano barata, y que no se van a quejar de nada, es más, van a defender la presencia del Estado en Cataluña, que van a aborrecer la catalanidad y el separatismo, y que eso va a ser una piedra en el camino hacia la ruptura. Efectivamente, además, lo de basura blanca, que es un término horroroso y súper despectivo, que es que no sé, yo no sé cómo La Vanguardia ha publicado, bueno, sí lo sé, porque como La Vanguardia ejerce muchas veces de La Vanguardia altavoz, española en otra época. Efectivamente, de portavoz de toda esta gente. Al final es ridículo. Este pues es un Núria de Gispert más joven, aprendiz un poco. Este señor proviene del ala más radical de Convergencia, que ha llegado a llamar hasta tibio a Puigdemont. O sea que sabemos un poco de qué pie cogea el señor Graupera. A mí me estoy acordando de un libro, unos artículos que escribió el señor Pujol, en los que decía precisamente... Hombre, que el andaluz era un hombre poco hecho. Efectivamente, y que había que frenar. Yo la verdad que nunca llegada... me sentí aludido en eso, Pepe. No. Ah, bueno, tampoco es verdad que emigraste a Cataluña. Pero pero él hablaba del hombre andaluz en general, que era una persona poco hecha. Y decía que la emigración andaluza lo que iba a hacer precisamente era frenar esto. O sea, esto ya lo decía hace muchos años Jordi Pujol, y que por eso había que fomentar, por ejemplo, la llegada de musulmanes y de árabes, y frenar la llegada de gente del resto de España y de Latinoamérica, porque es... Hispanoamérica, Pepe, en este programa, por favor. Vale, fenomenal. Hispanoamérica, porque los marroquíes no tenían un sentido de pertenencia a España que pudieran pues imponer o llevar a cabo allí en Cataluña, y el resto sí. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias como siempre por hacer este magnífico análisis de lo que está aconteciendo en el Supremo y toda la actualidad catalana. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. José Manuel Dolader, que es el director del Teléfono contra el Suicidio. No se lo pierdan. Casi las 7 en punto de la tarde, recibimos en la redacción abierta a José María Dolader, que es el director del Teléfono contra el Suicidio. Muy bienvenido.
Pues un placer volver aquí a Intereconomía y que habléis de estas cosas. De verdad que no sabéis el beneficio que estáis haciendo a tanta gente. Te lo digo totalmente en serio. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono al que se puede llamar para esta cuestión. Número de teléfono contra el suicidio. Es el 911-385-385. Ahora lo van a ver, ahí está, en sus pantallas. Teléfono contra el suicidio. 911-385-385. El pasado lunes invitábamos al señor Dolader a propósito de una noticia que conocíamos en la cárcel, en la prisión de Huelva, que un preso ya había cumplido su condena, salía en libertad y no tenía dónde ir, y le pidió por favor a los funcionarios de prisión que le dejasen pasar, que quería nuevamente estar ingresado, ser un preso de esa cárcel. Finalmente, lógicamente, los funcionarios de la prisión de Huelva pues no pudieron atender esta demanda, porque lógicamente es el Poder Judicial el que decide quién debe ir y quién no a prisión. Este señor no, creo que al final no ha muerto, pero trató, exactamente, se suicidó, trató de quitarse la vida, se cortó el cuello. Se cortó el cuello. Y estuvo en no estado fue grave. Ninguna tontería, está claro que quería quitarse la vida. Quedó en estado grave, pero finalmente no perdía la vida. Su objetivo era el de perder la vida. Y con ese caso, recordamos que el suicidio es un tema que tradicionalmente en la prensa ha sido tabú. Algunos piensan, algunos teóricos, que el hecho de estar hablando de suicidios, titulando una persona se arroja de un puente en Madrid, todo este tipo de cuestiones, pues que propician un efecto contagio. Es decir, que si los periodistas publican y hablan de estos casos, que va a propiciar que más personas que estén dudando puedan finalmente optar por el suicidio. Usted solo lo ha negado, lo del efecto contagio. No, hay que hablar del asunto y hay que concienciar y hacer pedagogía en la prevención. No es que lo diga yo, perdóname, que es un placer estar aquí, pero no tiene mayor sentido José Manuel Dolader, ¿no? A pesar de que soy el director de un proyecto que nos dedicamos a la prevención del suicidio, que es el teléfono contra el suicidio. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen todos los profesionales de la salud. Esta mañana, y además, fíjate qué coincidencia, hemos estado en una jornada, la Asociación AMAI-TLP, de personas con trastorno límite de personalidad, han organizado un debate sobre lo que van a hacer los partidos políticos a partir del 26 de mayo. Estaba el Partido Socialista, el Partido Popular y el Ciudadanos, y todos han coincidido en la importancia de crear un plan nacional de prevención del suicidio. Te cuento como detalle, ¿no? Pero si luego vamos a los dos psiquiatras que había allí representando a la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío y Carlos Mur, los dos psiquiatras, directores de hospitales y con cargos políticos, los dos han dicho que lo que hay que hacer es hablar y prevenir, y ayudar sobre todo a las personas que están pasando pues por una ideación suicida, como fue este señor que comentamos de Huelva el otro día. Además, tengo que hacer un matiz. El otro día, no sé si recuerdas que hablábamos de que los medios decían que tenía algún tipo de discapacidad. Tenemos que decir que esta es una persona con discapacidad límite, una discapacidad intelectual límite, que cometió esa aberración de que a una niña de 9 años pues a su sobrina abusó sexualmente de él. Le cayeron todos estos años de cárcel, estamos hablando que llevaba 27 años en la cárcel. Claro, su familia no quiere saber nada de él, entonces él, tenemos lo que decíamos el otro día, no vamos a pensar en alguien que lleva casi su media vida, más de media vida en la cárcel, con una discapacidad intelectual límite, que sabe que se va a encontrar fuera y nadie lo va a querer. Creo que es bueno hacer este matiz, ¿no?, de por qué el otro día intentó suicidarse. ¿Se habla más de este asunto del suicidio, que, como decía anteriormente, es un tema tabú en la prensa? ¿Se habla más que antes? Pues volvemos a lo de esta mañana, pura coincidencia, este programa es en directo y estamos hablando de esta mañana lunes. Por tanto, ha habido una jornada sobre salud mental y se ha hablado de la prevención del suicidio, entre otras muchas cosas, ¿no? Nosotros mismos, la Asociación La Barandilla, el día 22, la semana que viene, el día 22 hacemos una jornada sobre depresión y suicidio. Claro, me dirán, lo hacéis vosotros, pero ahora voy a hablar de otros temas, ¿no? El sábado 25 de mayo, que si me permites hacer publicidad, por supuesto, en www.labarandilla.org, arriba están los eventos, donde verán estos dos eventos. Hacemos una comida solidaria, con un concierto solidario con todos los profesionales de la salud de la Comunidad de Madrid que han creado una
una orquesta y coro de cámara, y hacemos una comida para hablar precisamente de prevención del suicidio y de la salud mental en general. Te estoy hablando que me dices, hombre, lo hacéis vosotros. No, pero es que hay mucha más gente aparte de nosotros, pero creo que esto es importante, ¿no? Que en un mes, venimos esta mañana de una jornada, el día 22, jueves hacemos un evento, el sábado 25 hacemos otro evento, es un ejemplo. Pero mira, ha pasado algo en estos 2 últimos años. Yo traía una nota, porque no me quiero comparar al anterior, que tiene mucha información sobre política y quería quedar bien, como tu compañero anterior, y la semana pasada, el día 8 de mayo, la Confederación Salud Mental España realizó una jornada también sobre salud. Se habló también de suicidio. La propia Confederación, que hace unos años no tenía mayor interés por el suicidio, este año va a dedicar el día 10, que es el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, lo va a dedicar a la prevención del suicidio. O sea, fíjate, un día mundial se va a dedicar este año, la primera vez que la Confederación Salud Mental España, que es donde se agrupan a todas las asociaciones del mundo de la salud mental, pues va a dedicar ese día al tema de la prevención del suicidio. Y raro es el mes, si no mes, vamos a dejarlo en 2 meses, que en España no se está creando cada 2 meses una asociación en prevención del suicidio o en duelo. Porque claro, cuando hablamos de que 3.600 personas se suicidaron en el año 2017, estamos hablando de 3.600 familias. Entonces se está hablando muchísimo, Javier. Insisto, darte las gracias que Intereconomía trate este tema, pero es algo que espero que muchas televisiones hagan como tú, como Intereconomía y como tu programa, que se hable del suicidio. Le preguntaba la semana pasada sobre el perfil, si hay un perfil, si hay unos patrones, unos cánones que se vayan repitiendo en las personas que desgraciadamente deciden quitarse la vida, por edades. Por edades. Bueno, hablábamos otra vez de los mayores por todas las situaciones de que hay de indefensión, de soledad, pero esta mañana, y lo han recalcado las 3 personas, los 3 políticos y los 2 psiquiatras, hay una gran preocupación por la juventud. Por lo que decíamos el otro día, ¿no? Y volvemos a repetir ahora, los jóvenes de ahora tienen mucha más información, antes no tenían nada, revistas o televisión española, no estaba Intereconomía. Ahora hay internet, redes sociales, donde hay películas, donde hay juegos que te motivan incluso a tener ideas suicidas. Sí, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero lo he visto en varias noticias que se ha puesto de moda entre los jóvenes adolescentes, 14, 15 años, se van enviando a través del móvil, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, como un desafío, y tienen que realizar pruebas que son especialmente peligrosas. Claro. Y en algunos casos pues le ha costado la vida a algún chaval. Esto es lo terrible del derecho a la información, porque hay cosas que habría que vetarlas, y ese tipo de juegos, yo me figuro que Google, Facebook, yo que sé, WhatsApp dentro de poco, van a tener que tomar medidas gracias a esto que estamos haciendo hoy y que acabas de pronunciar, porque es un tema muy peligroso, y te insisto que los profesionales no es que se quitan una sola vida y es importante para quitar cualquier proyecto de encima, ¿no? No es que sea una cosa de todos los días fallece alguien por esta causa, pero sí que todo el mundo... Me dice, se le ha caído el micro. Hablamos de esa moda, desgraciadamente, como tantas otras, que se van imponiendo a los más jóvenes, a los adolescentes en este caso, 14, 15 y 16 años, que a través del teléfono móvil, a través de la red social WhatsApp, le van llegando esos desafíos para realizar pruebas que son muy peligrosas y que, como hemos dicho anteriormente, en alguna ocasión le ha costado la vida a algún menor. Sí. Y es algo, insisto, es algo que... Hablo de Facebook, hablo de todas las redes sociales, gracias a esta situación que comentaba antes, no sé si los micrófonos se podían escuchar, que gracias a programas como este no le va a quedar otro remedio a las grandes redes de comunicación que prohibir algún tipo de juego y algún tipo de motivaciones peligrosas como son estas. Y cuanto más se hable sobre ello, menos se le ocurrirá a sinvergüenzas, que no tienen otra palabra, hacer jueguecitos cuando ponemos en peligro la vida de las personas jóvenes. No sé si más allá de analizar el perfil, las edades, las razones, las motivaciones que empujan a una persona a quitarse la vida. En el caso de los jóvenes, no hablo ya tanto de los adolescentes, sino jóvenes a partir de los 20, entre los 20 y los 35 años, las razones por las que se podrían quitar la vida. Dicen muchos psicólogos, muchos expertos, que las sociedades opulentas, las sociedades occidentales, cada vez hay mayor miedo al fracaso. Claro. Que se digiere muy mal el fracaso, y que eso, a chicos jóvenes que no han sacado la carrera que esperaban, o una relación sentimental pues no ha sido positiva, o le han echado del trabajo, cualquier circunstancia
que le pueda suponer un revés, un varapalo en la vida, finalmente le lleva a quitarse la vida. ¿Esto es un común denominador? Sí, aunque siempre son varios factores. O sea, tú puedes ser un mal estudiante y por eso no te vas a suicidar, indiscutiblemente, pero una familia que te presiona, una familia que quiere que seas mañana periodista, o que mañana seas médico, mañana seas lo que sea, ¿no? Ese machacar continuo que los padres con todo el cariño tratamos de darles a nuestros hijos, eso te provoca una situación muy terrible para los niños, ¿no? Y para los jóvenes, que ven que no pueden sacar esa puntuación suficiente para ir a la universidad, que no sacan las asignaturas como el resto de sus compañeros, es muy peligroso. Y por eso, bueno, y cada vez hay más presión a todos los niveles, ¿no? A propósito de las sociedades opulentas, esto que a mí, no sé, me llama la atención porque personas que conozco que han estado en África, en el tercer mundo, de misiones, me transmite la felicidad que se han encontrado en gente que vive con muy pocos recursos materiales, con gente que no saben si dentro de una semana van a tener agua potable, o si van a tener comida, si van a tener alimentos para dar de comer a sus hijos, y que se han encontrado una gente tremendamente feliz. Y que esto, en contraste con tanta gente que acude a psicólogos, a psiquiatras en el mundo occidental, tanta gente frustrada. Esto a simple vista yo no sabría explicarlo, porque cuando aquí están satisfechas todas esas necesidades primarias para que el ser humano, bueno, en España nadie afortunadamente se muere de hambre, y más que menos duerme bajo techo, tiene 2 o 3 comidas al día. Nadie pasa hambre, lo puedo afirmar, ¿eh? En Madrid nadie pasa, ni la gente de la calle, 2 o 3 comidas al día. Hambre. ¿Y cómo puede ser que haya tanta gente infeliz? Bueno, a ver si lo sé explicar. Yo soy un hijo no deseado, porque mi madre y mi padre ya eran mayores, y mi hermano me cuenta, ya jubilado, cómo iban al campo antes. Iban con su fal, se dice en mi tierra, con cualquier aparato para cortar la hierba, se pegaban 2 o 3 días en el campo, se llevaban, pues el pan lo hacían allí para un montón de días, y eran felices. Ahora te pones a alguien plantear que tiene que ir al campo y estar 5 días en el campo cosechando a mano, bajo el sol, que tiene que coger con las manos todo para echarlo a un carro, y bueno, nos moriríamos de asco, yo el primero, ¿no? Y sin embargo, mi hermano me dice que, oye, que bueno, que se trabajaba, pero que era feliz. Tal vez a lo mejor más feliz que ahora, con los aladros, con los tractores que se te rompen más. O sea, eso puede ser un caso. Luego, es que están acostumbrados a vivir... La opulencia material, claro, ¿en qué medida eso ha afectado? Déjame que cuente un ejemplo que a nuestros telespectadores les va a servir de ejemplo. Tengo 2 hijas que las 2 han hecho cosas, se han ido a África por temas solidarios, y yo recuerdo que la primera cuando vino, ya está viviendo en Inglaterra, cuando llegó dice, jo papá, es que esto de encender la luz, tocar cualquier cosita, ¿no? Se enciende la luz, o abrir un grifo y salir agua, dice, es que eso allí, hemos estado en muchas zonas donde no existe la luz o no existe esta facilidad del agua. Sirva como ejemplo también de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que me dice, son felices, claro, no han visto otra cosa. No quiero decir que a lo mejor no podían ser más felices, ¿no? Pero sirve como ejemplo este pequeño detalle, que aquí cualquiera encender la luz, ahora se apaga la televisión y muchos se cabrearían. Allí es que no han visto la televisión, ni saben lo que es la televisión, en algunos países y en algunas zonas, ¿no? Y lo de la opulencia es, todos nos gusta tener un coche mejor, todos nos gusta tener no significa que todos queramos tener un coche mejor, una casa más grande, pero es la lógica, ¿no? Aplastante la mayoría de la población. En estos otros países no tienen esos problemas, a lo mejor lamentablemente, ¿no? Pero aquí en España hay mucha frustración, porque a lo mejor llevas 45 años o 20 años trabajando en una empresa, te echan y de repente con 50 y tantos años no sabes qué hacer. Luego fíjate qué situación, que ves que tus hijos a lo mejor están terminando de estudiar, que de repente te han despedido, y encima si no es una gran empresa que no te pagan un dinero o no tienes un gran cargo para poder aguantar durante unos meses. Creo que estos son ejemplos donde no podría decirte que eso va a significar un suicidio, indiscutiblemente, pero indiscutiblemente te da mucha frustración, que antes no había, lamentablemente tal vez, ¿no? Y otro patrón que según expertos se repite, casos de personas que se han quitado la vida y que aparentemente tenían una vida feliz. O sea, que no han perdido el trabajo, que tenían una casa, tenían amigos, profesionalmente la vida les iba bien, y que de la noche a la mañana se ha quitado la vida aparentemente sin ningún tipo de explicación. ¿Esto por qué puede suceder? Me lo han contado, por cierto, policías. Sí, policías y bomberos son los que más tratan estos temas, ¿no? Los policías, porque se encuentran con la primera llamada al SAMUR, tiene que estar la policía, y al 112, ¿no? Y después el SAMUR. Ellos son los que más ven precisamente la policía y los cuerpos de seguridad en general, y los bomberos, que desde aquí hay que felicitarles a todos estos cuerpos por lo que hacen, ¿no? Vamos a ver,
para que te pueda explicar. No es que no me gustaría dar lugar a que alguien pensara que es una sola causa la que provoca un suicidio, ¿no? Por mucho que este comentario del policía, me gustaría insistir en esto. Un policía, y nos ha pasado casos a través del teléfono contra el suicidio, ellos mismos a veces no saben ni cómo actuar. Igual que estoy defendiendo, quiero aprovechar este programa para que veamos la importancia de un plan de prevención del suicidio. Perdona que me quiera pasar para el otro lado, pero te digo que esta mañana he insistido mucho y creo que es muy importante que en España se cree un plan nacional de prevención del suicidio, porque ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los cuerpos de seguridad de Estado, ni los médicos les pasaría como pasa ahora, que en muchos casos no saben cómo actuar. Entonces, el otro día hablamos de un plan nacional de prevención, y he aprovechado que has dicho ahora lo de la policía, es lo que estamos pidiendo desde la Asociación La Barandilla. Desde la Asociación La Barandilla y todo el resto de asociaciones que forman parte de este proyecto de prevención. Un plan nacional de prevención del suicidio haría que todos los cuerpos de seguridad del Estado, todos los médicos, todos los sanitarios tuvieran un protocolo de actuación. O sea, igual que cuando alguien tiene un ictus, está clarísimo. Lo primero, te explican si una parte del cuerpo se te paraliza, que llegues antes de 4 horas, que llegues a un hospital. Pues eso es lo que pretendemos con un plan de prevención del suicidio. Perdona que no te haya contestado, pero quería aprovechar esta oportunidad que te escucha tanta gente y te ve tanta gente para remarcarlo, ¿no? Es que la reflexión que hacía me lo contaba hace años un policía, que a ellos le formaban en este tipo de cuestiones, porque es frecuente, como señalaba, bomberos y policías son los primeros en llegar. Muchas ocasiones, hay que felicitar a ambos cuerpos, evitan que la persona que está en una cornisa a punto de arrojarse al vacío, pues evitan en el último segundo, en el último momento, que se quite la vida. Y que en muchas ocasiones, luego escarbando, veían que era una persona que no tenía ninguna dificultad en su vida, que tenía trabajo, que tenía una familia, que tenía amigos, que aparentemente era feliz. Una vez dicho lo del plan de prevención, vuelvo a tu pregunta, que es, lamentablemente, muchas de esas 3.657 personas que se suicidaron en el año 2017, si hubieran tenido una oportunidad, que hubieran fallado en ese momento, te garantizo que más de la mitad estarían encantados de haber fracasado. O sea, eso es importante. Las personas, hablamos de opulencia, hablamos de muchas circunstancias, las personas, lo comentamos el otro día, se suicidan porque quieren dejar de sufrir. Se le ha vuelto a caer el micro, José Manuel. Perdón, pero llevo un día con el micrófono. A ver, le ayudo a ponérselo. Aquí estamos. Esta ya no se me cae. Me voy a poner así. Bueno, pues decía que es muy importante que analicemos esto. Porque es muy terrible. Muchísima gente, la mayoría, insisto, he dicho la mitad, como podía hablar del 60 o el 40%. Si les dieras una oportunidad, esa gente no se suicidaría. O sea, en el último momento, tomen la medida que tomen, que puede ser drástica y momentánea, como ese señor que se quería cortar el cuello. Muchísima gente, nosotros hacemos ruedas de prensa todos los años y nos encontramos que las personas que han conseguido superar el suicidio, que han conseguido volver a tener una vida normalizada, se alegran y dan gracias a Dios, a las circunstancias, a lo que sea, por haber fracasado en ese momento. Eso no significa que una persona, y sobre todo si tiene un trastorno mental o tiene un sufrimiento profundo y sus ideas son continuamente suicidas, hay que estar encima de él. Porque si lo intenta una vez y ha fracasado, probablemente lo volverá a intentar otra vez. Eso es la primera norma en cualquier plan de prevención, ¿no? Que es que cuando una persona intenta una vez suicidarse hay que estar encima de él. Igual que el que tiene un problema de hígado o un problema de corazón, pues hay que estar permanentemente encima de él. Eso es lo que pretendemos también, dando visibilidad al tema del suicidio. José Manuel Dolader, director del Teléfono contra el Suicidio, muchísimas gracias por acompañarnos otra tarde más en la Redacción Abierta. Ha sido un placer darte la vara con el tema del suicidio y espero que nuestros oyentes nos perdonen porque de verdad que estáis haciendo una gran labor. Pues recordemos ese teléfono contra el suicidio al que pueden llamar, 911-385-385. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con David Felipe Arranz. Vamos a repasar la campaña electoral, cómo está ahora mismo de cara a esos comicios del próximo 26 de mayo, autonómicas, municipales y europeas. Enseguida volvemos. Siete y 22 de la tarde se incorpora nuestro querido amigo David Felipe Arranz, escritor y periodista. Muy bienvenido. Que bien me cuidas. Bueno. Me cuidas mucho. Bueno, lo de escritor, ya te digo que será una categoría que yo alcanzaré. Bueno, para mí dentro de muchos años ya. Escritor es quien ha escrito ya un libro, como es tu caso. Bueno,
sí, entonces por ahí sí que te lo admito, por ahí sí. Pero soy muy, en ese sentido, muy precavido, ¿no? O sea, para mí el escritor es como... No hay que presumir de ello, pero me vas a dejar que yo te presente como escritor, eso sí. Vale. Alfredo Pérez Rubalcaba perdía la vida el pasado viernes. El miércoles pasado sufría un ictus y nos dejaba a los 67 años, el que fuese ministro del Interior, ministro de Educación también, con Felipe González, y también fue vicepresidente del Gobierno, ya en su última etapa, con Zapatero. Por cierto, felipista, zapaterista, pero no sanchista. Pero no sanchista. No me extraña. Pérez Rubalcaba, que como suele suceder en España, cuando alguien se muere, a geografía al canto, fue una gran persona, un gran político. Esto suele suceder en España con todos los muertos, ¿no? Todos los que se van, se ensalza la parte buena, se olvida la mala. Esto verá que tiene un punto de cristianismo, ¿no? Y que además que el día en el que una persona muere, y lo dijimos en este programa, mostramos las condolencias, le enviamos el pésame a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que no es el día para hacer el análisis político riguroso o más duro, que hay que dejar unos días de margen y luego ya poder profundizar en su biografía profesional, en su carrera política, en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero creo que esto es un punto muy cristiano, ¿no? El día que se va, bueno, pues vamos a tratar de fíjate, sacar el lado más humano y olvidar pues sus sombras. Sí, yo fíjate, Javi, me pasó una cosa hace muy poco tiempo, por eso me pilló también con el pie cambiado. No es frecuente ver a un político en el teatro y resulta que fui a ver Proyecto 43.2 de María San Miguel, una excelente trilogía sobre la actualidad política, sobre el desarme de la banda terrorista ETA, sobre, por supuesto, la parte de las víctimas, la parte de qué ocurre con esas familias. Y me decía María San Miguel, dices que muchos de ellos, los supervivientes, los familiares, han tenido ellos ictus, han tenido infartos, lo han pasado fatal. Y luego ofrecía también el lado de la banda terrorista ETA 20, 30, 40 años después. Yo lo que no me esperaba era ver delante a Alfredo Pérez Rubalcaba. Dije, un político disfrutando del teatro, quedándose a ver la función y tal. Y yo creo que, fíjate, el lado que él ha tenido de profesor, ese lado universitario, por eso decíamos lo de Pedro Sánchez, lo dignifica frente a otros que sí que tienen la pátina de soy académico, tengo una tesis doctoral que ni siquiera he escrito yo, bueno, y que además la ha escrito ni se ha leído, y que además el negro, como se ha demostrado, pues lo ha plagiado también. Creo que Rubalcaba es una chapuza tremenda. Rubalcaba representa esas líneas rojas del conocimiento, es decir, vale, yo soy un profesor universitario, además él entró en la política también con motivo con ocasión, motivado por el asesinato de un amigo suyo, y eso a él yo creo que le ha dignificado muchísimo el conocimiento de las cosas como se deben hacer, ¿no? Han salido muchos titulares de Rubalcaba como hombres de Estado, y ha habido un tuit que me ha encantado y que sí que quería leeros, que lo ha lanzado Arturo Pérez Reverte, pero por boca de uno de los columnistas que a ti y a mí nos gusta, que es Ignacio Camacho. Seguramente te gusta a ti más que a mí. ¿No te gusta Ignacio Camacho? Bueno, no digo que no me guste, pero seguramente te guste Yo más pensaba a ti que a mí. que eras fan de Camacho. Leo a Ignacio Camacho, pero bueno, tampoco tengo que suscribir todo lo que dice el señor Camacho. Bueno, pues fíjate lo que... Me gustan más otros a veces. Ya te dije que Hughes es mi favorito. Dice Arturo Pérez Reverte, la mejor frase de hoy sobre Rubalcaba la ha escrito Ignacio Camacho. Que esa clase de políticos se haya quedado antigua es la mejor razón para desconfiar de los modernos. Es decir, que la forma de entender la política del Partido Socialista originaria, es decir, la forma de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Joaquín Leguina, que era un Estado unitario, es decir, ni un paso atrás frente al nacionalismo. Esa manera de entender el Estado, esa manera de entender el pacto de Estado con Alianza Popular, la entonces Alianza Popular, el Partido Popular, etcétera, ese sentido de la unidad que tenían estos antiguos políticos como hombres de Estado, ya hoy en día, para estas nuevas generaciones, ha quedado anticuado. Es decir, ahora mismo quizá ese todo vale que se ha comentado mucho en las políticas que se van actualizando a medida que quieren conseguir ese pactismo,
ese relativismo a la hora de construir un modelo de Estado que ni siquiera tienen en la cabeza, porque todo se va repentizando, todo va a golpe de improvisación, hace que aquellos, como el recientemente fallecido Rubalcaba, parezcan, a la luz de la actualidad, sí, claro, comparado con Sánchez, unos auténticos gigantes. A propósito de Rubalcaba y de Sánchez, en el año 2016, mes de diciembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fuera de la actividad política, reconocía a Susana Griso que Sánchez, Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno en funciones, le retiró la palabra. Sospechamos que aquello se produjo por las críticas de Alfredo Pérez Rubalcaba, como también las han lanzado Alfonso Guerra o Felipe González, por la deriva, la no idea de España que tiene Pedro Sánchez y su rendición al separatismo catalán y vasco. Es que además Sánchez tiene pinta de ser una persona muy soberbia. Alguien que le aconseja, ha estado más años en política y en puestos de responsabilidad como Alfredo Pérez Rubalcaba, que le lleva a la contraria y dice, por aquí no, además quiero decir, en privado, que ni siquiera era una crítica pública, la que en primer lugar Rubalcaba le hizo a Pedro Sánchez, por aquí no. Es también no la pedantería, sino la soberbia intelectual del señor Sánchez de creer que el tema catalán ha sido una crisis durante décadas, y especialmente en los últimos años, porque él no estaba. Porque tiene que venir esa nueva generación, que por cierto son los hijos ideológicos también de Felipe, de Guerra y del propio Rubalcaba, aunque no les gusta reconocerlo, eso es así, y que entiendan y crean que la crisis catalana está ahí porque no ha habido políticos de la talla del señor Pedro Sánchez o de Zapatero. Yo creo que de quien más hijo es Pedro Sánchez, de Zapatero más que de Felipe de Guerra. Sí, yo creo que además Pedro Sánchez tampoco le perdonó a Rubalcaba que no apostase por él en las primarias del Partido Socialista, y yo creo que con ese rencor que yo creo que de alguna forma caracteriza a nuestro presidente del gobierno. Nuestro inmaduro presidente del gobierno. Nuestro inmaduro, Por eso es un rasgo de inmadurez, David. Claro, es decir, el rencor. El juego de la política precisamente consiste en el encaje de las ideas contrarias y bueno, hacer una especie de autoexamen, una evaluación de decir si lo he hecho bien. A tal punto el presidente piensa que lo ha hecho perfectamente bien que en los debates, en su autoanálisis, nunca se le ha encontrado un rastro de asunción de errores o un rastro de caramba, puede que hayamos hecho mal algunas cosas, sobre todo en lo referente al separatismo catalán. Pero más allá de eso, Pedro Sánchez, yo creo que el problema que tiene y que Rubalcaba desconfiaba siempre de él, es que si tú quieres investirte o revestirte de un conocimiento que tú no tienes, de una trayectoria que tú no tienes, porque todos recordemos que Pedro Sánchez era el hombre que mandaban desde Ferraz a debatir en las tertulias de los distintos canales. Es decir, Pedro Sánchez empieza a forjarse su imagen como posible candidato, porque es que ni siquiera, yo me acuerdo en tiempos de Madina, cuando era un candidato fuerte, o del profesor de Granada, otro candidato también muy interesante, pero él de pronto entró como un torbellino en un escenario gracias a apoyarse en las tertulias de televisión, que tú bien sabes que esta casa ha fabricado candidatos de uno y otro signo, ¿no? Que han pasado por el gato al agua, ¿no? Entonces yo creo que esa visibilidad televisiva que les ha dado les ha hecho caer en una borrachera de poder. Y Pedro Sánchez es un hombre que ejemplifica muy bien lo que es la borrachera de poder, es decir, un hombre que está desasistido de un discurso intelectual sólido, un hombre que tiene que recurrir a terceros, a cambio incluso, fíjate, el libro, ¿no? La Resistencia, se lo encarga a una periodista que, por cierto, va dando brincos de uno a otro partido político y que le entrega una Secretaría de Estado para la España global. Oiga, mire usted, me escribe usted el libro... ¿Y como favor? Como favor, y yo le coloco en una Secretaría de Estado, pero bueno, por favor. Pero lo que dicen es, si estas acciones se hacen tan al descubierto, ¿qué no harán de puertas para adentro? Es una buena reflexión. Claro, es decir, si esto ocurre de forma tan descarada, con esa desfachatez, ¿qué pactos secretos no andarán
por las fontanerías del Estado. A mí a veces me produce una especie de pesadilla y me echo a temblar con eso, ¿no? Pero sí. David, antes de que te marches, cuéntanos que nos traes un libro para recomendarlo. Maldad líquida. Y creo que está muy relacionado, por cierto, efectivamente, con los peligros que tiene la democracia cuando uno confía su voto al candidato menos preparado. Fijaos qué interesante, porque Paidós ha publicado de forma póstuma estas conferencias, lo voy a poner aquí, entre Zygmunt Bauman, el gran maestro, filósofo, pensador, y Leonidas Donskis, que es un filósofo lituano, un profesor, que dicen que el problema del siglo XXI es que la maldad ya no es tan evidente, ya no hay esos malos dictatoriales, genocidas, sino que los actos malvados se van filtrando. Y habla mucho de los poderes fácticos, es decir, por ejemplo, la depauparización de la sociedad, la desconstrucción de las arquitecturas sociales, la pobreza de las familias, que en cambio vemos, y tú lo hemos comentado en este programa, el auge de los populismos, el auge de los mensajes fáciles, y los dos profesores hablan de una cierta ceguera moral, es decir, parece que no estamos preparados para registrar esos actos malvados que nos van restando a nosotros nuestra capacidad de juicio crítico, nuestra capacidad de protesta. Por ejemplo, nosotros aquí en Intereconomía tenemos una ventana libre, podemos hablar libremente de las cosas, pero ellos hablan también, estos dos filósofos, de un pacto de silencio, ¿no? Parece que hay temas que solo se pueden ver en canales como este, que solo se puede debatir de fallos en el sistema en medios libres, y en cambio hay una connivencia, poderes de las grandes corporaciones, poderes del cuerpo político, que impiden a los seres humanos conocer la verdad de las cosas. Eso, para estos dos filósofos, es maldad política. Pues David Felipe Arranz, muchísimas gracias por tu semblanza, por analizar la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba y por recomendarnos este libro. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Alicia Rubio, vamos a analizar con ella la imposición de ese rodillo que es la ideología de género por parte de la Comunidad de Madrid y las escuelas. Cursillos para profesores, para alumnos y para los padres de los propios alumnos. Y también vamos a repasar, a analizar el caso de ese periodista del diario El Mundo que sufrió denuncias falsas de haber presuntamente abusado de su hija, cosa que es falso, por parte de su mujer, que secuestró a su hija hace ya año y medio. Y la conexión que tiene con la señora María Sevilla, que fue asesora de Podemos y que hizo lo propio con su propio hijo, secuestrarlo durante un tiempo hasta que la Policía Nacional dio con ella. No se lo pierdan, volvemos enseguida. Ocho menos 20 de la tarde recibimos a Alicia Rubio, vicesecretaria de Movilización de Vox. Alicia, muy bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Muchísimos asuntos en relación a la ideología de género. Vamos a comenzar con el decreto, con la norma de la Comunidad de Madrid, que da un paso más. Ya la ley había sido aprobada por Cristina Cifuentes hace ya algunos años, y esto ya, una vez que se aprueba, todo es un camino hacia adelante. Siempre más, más y más. Es algo, parecen insaciables. El caso es que están obligados en la Comunidad de Madrid ahora a recibir cursillos de adoctrinamiento, y no de otra manera podemos calificarlo, los profesores, es decir, los docentes, los alumnos y también los padres de los propios alumnos. Vamos a ver algunos puntos de este decreto. El Partido Popular impone la ideología de género en Madrid. Artículo 16. La Consejería competente en materia de educación impulsará la realización de actuaciones formativas para el personal docente. Se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de los inspectores que integran el servicio de inspección educativa, la formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género, la realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBI-fobia. Artículo 26. El alumnado.
Los delegados en materia de convivencia tendrán las siguientes funciones: participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBI-fobia. Artículo 29. La inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos: facilitar materiales para la elaboración de plan de convivencia y en especial para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBI-fobia y la violencia de género en los centros educativos. Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la convivencia en materia de acoso y ciberacoso, LGTBI-fobia y violencia de género en los centros educativos. Pues estos son algunos de los artículos, de los puntos de este decreto aprobado por la Comunidad de Madrid, es decir, por el Partido Popular. Más ideología de género y en este caso pues en las propias escuelas. Bueno, es tremendo porque es efectivamente una aplicación de las cosas que pone la malhadada y repugnante, liberticida y odiosa Ley Cifuentes aplicada a los menores, es decir, la aplicación de los capítulos educativos. Primera cosa que vemos, que no lo habéis puesto, es que pone que es una ley, bueno, primero, todo el rato es la cultura de la paz, la educación en la paz. Yo llevo casi 30 años de docente y en la vida he educado para la guerra. O sea, la educación para la paz, la concordia y el respeto de unos a otros es algo que no tienen que venir nuestros políticos a imponernos a los docentes, ni a los padres, ni a nadie. O sea, es que esto es un... Claro, ¿qué pasa? Que con ese lenguaje Alicia, tan bonito... Esa es la trampa, claro. Con ese es lenguaje el relleno tan bonito que meten a la ley para poder colar otros aspectos que son los realmente polémicos. Y es el adoctrinamiento en determinadas ideologías, como es la ideología de género. No se necesita educar para la paz, o sea, no se necesita que saquen una ley para eso. Aquí hay varios puntos. Primero, solamente en el primer punto que no lo habéis puesto, pone que es para proteger a niños, niñas y mujeres. Los hombres... Yo supongo que a partir de los 13, 14 o 15 años que los niños ya son hombres, son maltratadores potenciales y no merecen ningún tipo de miramiento ni de protección. Alicia, si les acosan se lo merecerán por malos. Una pregunta que te planteo, que aparece este término repetido en muchas ocasiones en este decreto. ¿Qué es la LGTB-fobia? Pues es una presunta especie de enfermedad mental que tenemos las personas con las que odiamos a las personas LGTBI, que son unas personas que han metido en un colectivo los homosexualistas y que realmente lo que hay son personas. O sea, no hay esas personas LGTBI. Pero además esta ley tiene una trampa muy grande y es que está muy bien fomentar pues que no haya acoso escolar y fomentar la convivencia en los centros. Pero es que el problema es que ya hacen víctimas de primera y de segunda. Víctimas de acoso y las víctimas de esa LGTB-fobia, de esa especie de fobia extraña que pretenden que existe contra unas personas por su opción sexual o su... ¿sí? Y contra, es decir, y de género. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que en el fondo lo que están es implantando clases y cursillos para hablar de los colectivos LGTBI, de la homosexualidad, de las grandes ventajas de ser homosexual, que entre otras vas a pertenecer a un colectivo que vas a estar hiperprotegido. Y la otra cosa, las grandes ventajas de ser mujer y poner denuncias de violencia de género, que vas a ser hiperprotegida. Y el resto que los zurzan con hilo verde, como sucede con la ley de violencia de género, que discrimina al resto de las víctimas. Esto lleva, claro, en muchos centros ya en los que se está aplicando eso, hay chicos que se autodefinen como homosexuales, no sé si lo serán o no, pero es que tienen unas ventajas enormes y es que en clase hacen lo que les da la gana, porque ni un solo profesor se atreve a llamarles la atención por ser acusado de LGTB-fobia. Es decir, estas leyes no vienen a resolver nada, vienen a complicar, a crear castas y a acabar creando un machismo reactivo de esos críos, chavales jovencitos, que empiezan a ser hombres y que no han pegado a nadie, desprotegidos, discriminados, criminalizados, y naturalmente una LGTB-fobia en este caso contra los abusos de chavales en formación que descubren que diciendo que son homosexuales, tanto si lo son como si no, tienen prebendas. Alicia, un caso estremecedor que hemos conocido hoy, un periodista del diario El Mundo llamado Daniel había sido víctima de una denuncia falsa por parte de su exmujer, que en octubre de 2017 secuestró a su hija. Esta historia es un tanto rocambolesca. Él había denunciado a ella porque ella había incumplido el régimen de visitas. Le tocaba a él un domingo estar con su hija. La exmujer no accedió, como debía, por ley, a ceder la hija a su exmarido o a su expareja. Él
espoleado y asesorado por su abogada, presenta una denuncia por saltarse ese régimen de visitas. ¿Cuál es la sorpresa? Que poco después de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid recibe una notificación que se tiene que presentar, y él pensaba que era pues alguna novedad en relación a la denuncia que había presentado contra su expareja por haberse saltado ese régimen de visitas. Pues no, lo que se encuentra en el juzgado de la Plaza de Castilla es una denuncia por abusar sexualmente de su hija. Eso es tremendo. Vamos a ver el testimonio de este periodista y recordemos que todo este caso, al que ya hemos llegado al capítulo final, ha sido posible porque la Policía Nacional ha detenido a esta señora después de estar, como decimos, desde octubre de 2017 en paradero desconocido con su hija, es decir, secuestrando a su hija. Vamos a ver el testimonio, como decimos, de Daniel, periodista del diario El Mundo. Resumiendo, en diciembre de 2014 yo la dejo un fin de semana 2 horas en la casa de la madre y me llama diciendo que no me la va a dar. No me la va a dar porque dice la niña que yo le había mordido en el menene, que es la palabra que utilizaba ella y la abuela materna para referirse a la vagina de la niña, y que no me la iba a bajar. Entonces yo le dije que no dijese tonterías y que hiciese el favor de bajármela porque me correspondía a mí esa parte del domingo. La vuelvo a llamar, me dice que no me la va a dar y mi abogada me recomienda poner una denuncia de incumplimiento de régimen de visitas. Le pongo una denuncia, no la lleva al colegio, le pongo una segunda denuncia esa semana porque me correspondía también, y el sábado siguiente me llaman de un juzgado y me dicen Daniel, sí, tienes que venir a este juzgado de guardia en Plaza de Castilla. Digo, por las denuncias que he puesto de incumplimiento, y me dicen, no, porque te han denunciado por abuso sexual de tu hija. Bueno, tremendo y espeluznante el testimonio de Alicia. Tremendo. Por cierto, la liebre salta cuando María Sevilla, la que fue asesora de Podemos, fue detenida a finales de marzo, hace unos meses. El 2 de abril conocimos esa noticia de que María Sevilla, asesora de Podemos, había sido detenida por secuestrar a su propio hijo. Los paralelismos entre ambas historias hicieron sospechar a la policía y efectivamente ambas mujeres compartían abogada. Es que María Sevilla preside una asociación para asesorar a estas mujeres, había asesorado a esta señora, a la expareja del periodista del diario El Mundo, para animarla a secuestrar a su hija. Bueno, estas son las consecuencias de la ideología de género y del hecho de pensar que, primero, todos los hombres son maltratadores, segundo, que todas las mujeres dicen siempre la verdad. Esto lo dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que la justicia debía creer sí o sí a las mujeres, es decir, se cargaba la presunción de inocencia del varón y se cargaba la separación de poderes y la independencia judicial. Y todo, bueno, y además es evidente que hay mujeres malas y mentirosas. O sea, yo creo en la igualdad y creo que hay tantos malvados como malvadas y tantos mentirosos como mentirosas. En eso somos iguales. Entonces, el hecho de que creen una casta privilegiada, que no, es decir, cuya palabra no tiene un pero, o sea, es creída porque sí, sin pruebas, sin nada, pues claro, genera este tipo de abusos, que son unos abusos incalificables, porque hay mujeres malvadas, mujeres inmorales como estas señoras, que además saben muy bien lo que hacen, porque se meten en partidos políticos, que son en el fondo como una especie como de mafias, porque las defienden. O sea, lo normal en cualquier partido político, vamos, primero, no, en el momento en que se investiga el tipo de personas que son estas, no tenerlas. Pero vamos, es que ahora en este momento tenían que estar, vamos, avergonzados y pidiendo perdón por semejantes individuos y empezando a buscar, a ver exactamente qué asesoras de menores tienen o qué es lo que están haciendo. Porque estas mujeres se han metido ahí para tener la impunidad total. Y menos mal que todavía la justicia en España tiene algo de independencia, cosa que el feminismo pretende que no tenga. Vamos a ver la foto, una foto en la que aparecen María Sevilla y también la expareja de este periodista del diario El Mundo, que fue detenida por la propia policía. Bueno, hoy titula El Mundo, la madre y la asesora de Podemos detenidas por secuestrar a sus hijos, compartían denuncias falsas y también abogada contra sus ex. Esta es María Sevilla, la que fue asesora de Podemos y que fue arrestada a finales de marzo de este año por secuestrar a su hijo, y aquí estamos viendo en el centro de la imagen a la pareja, la expareja, mejor dicho, de ese periodista del diario El Mundo llamado Daniel, que fue denunciado, una denuncia falsa, por abusar de su hija, cosa que es absolutamente falso, y que esta señora, espoleada y aconsejada por María Sevilla, pues secuestró
a su hija. Ha estado en la localidad madrileña de La Cabrera, en la Sierra. Y aquí hay que incidir en varias cosas que son importantes. Primero, que siempre hemos denunciado que hay abogadas feministas pagadas con dinero público y que hay entramados feministas que se dedican a asesorar a las mujeres para este tipo de cosas, para que pongan denuncias falsas. O sea, que no es una cosa... o sea, existen y lo estamos viendo. Y además pagadas con dinero público. Las cifras oficiales, Alicia, dicen, la Fiscalía, ¿no? Y las cifras oficiales que van repitiendo, bueno, pues todo este entramado también mediático de la ideología de género, solo el 0,001% son denuncias falsas. Bueno, sabemos que el 20% de todas las denuncias acaban en condena. Eso no quiere decir que el 80% restante sean denuncias falsas, lo volveremos a repetir y lo seguiremos diciendo, pero es evidente que no hay un 0,001% de denuncias falsas. No, hay muchísimas, entre otras cosas porque se promocionan desde las abogadas feministas. O sea, la denuncia falsa está al cabo de la calle y en primera línea. Un porcentaje altísimo lo son simplemente porque es para conseguir ventajas en los procesos de divorcio. Y aquí tenemos el paso más. Es decir, las abogadas dicen, a tu marido dile que lo quieres todo, que quieres la custodia porque eso supone la vivienda y eso supone un tanto mensual de mantenimiento, etcétera, etcétera. Si te dice que quiere la custodia compartida, amenázale con una denuncia. O sea, amenázale con una denuncia, o sea, no ha existido. O sea, una denuncia falsa. Y el siguiente punto, si te pone muchas pegas, y este pobre señor trató de ampararse en la ley y trató de recuperar a su hija, cuando esta sinvergüenza secuestradora no se la quiso dar, y se encontró con lo que se llama la bala de plata. Y que sepa la gente que hay muchísimos casos de denuncias falsas, precisamente de abusos sexuales por parte del padre. Denuncias que además, yo he estado escuchando a peritos forenses, a psicólogos forenses y tal, y explican cómo se nota, porque claro, al final el menor tiene una serie de incoherencias, pese a que le han lavado la cabeza, le han lavado el coco, le han hecho un auténtico proceso de alienación parental, de odio al padre, e incluso cree a veces que ha existido eso y al final realmente no ha existido. El daño que se le hace a estos hombres es terrible, el daño que se le hace a los niños es terrible. Bueno, en Cuba ha tenido lugar este fin de semana una marcha no autorizada por el poder, por el régimen castrista, a favor de los derechos de las personas homosexuales. Una marcha, una concentración LGTB. Y hay quienes se han llevado una sorpresa porque el régimen comunista cubano ha reprimido con dureza esta concentración, que acababa con 2 detenidos. Pues la sorpresa, si uno conoce medianamente la historia del comunismo, no tendría que ser tal. En Cuba, y más en concreto el señor Che Guevara, fue el responsable de los primeros campos de concentraciones para homosexuales. Vamos a recuperar unas declaraciones, unas reflexiones de Fidel Castro sobre lo que opinaba de la homosexualidad. Vamos a verlo. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones, decía Fidel Castro en el año 1963. A mí es que luego me llama mucho la atención cuando vemos que en la marcha del orgullo gay en Madrid hay chicos jóvenes o chicas jóvenes que llevan una camiseta con el rostro del Che Guevara o la bandera de Cuba comunista, pero... O la hoz y el martillo. De verdad, es que es tal la ignorancia y tal la confusión que dan ganas de decir, estudie usted historia, luego decida usted lo que quiera hacer, pero al menos no haga el ridículo de esa manera. Sí, no, es que, claro, lo que no entienden es que si hay un régimen represivo y que quita libertades, y entre otras estas son los regímenes comunistas. Entonces, claro, a Fidel Castro o al régimen comunista cubano, que tiene totalmente alejados de cualquier libertad a los pobres cubanos, no necesita utilizar la ideología de género como nuevo sistema de marxismo cultural de represión de las libertades individuales, porque ya los tiene, en fin, a los pobres cogidos por el cuello. Entonces, no necesita esto.
En cambio, en las sociedades occidentales, en las que hay libertades, en las que de ninguna manera se persigue a los homosexuales, en las que de ninguna manera se discrimina a las mujeres, utilizan esto para generar esa lucha entre colectivos que necesitan los comunismos para, pues eso, primero para reprimir a la población, para quitarles libertades y luego para pescar en río revuelto. Entonces, pues esta lucha de sexos, aquí en Occidente la equiparan con la izquierda, pero claro, en los sitios donde realmente están los regímenes comunistas, pues no. Y supongo que Maduro tampoco estará mucho por la labor, aunque espero que Maduro dure nada y menos. Hugo Chávez, por cierto, rechazó cuando vino esta moda del tema LGTB en tantos países. Hugo Chávez dijo que no, que en la Venezuela bolivariana y socialista, claro, que nada de eso. Eso, claro, eso para las sociedades libres, claro, para quitarnos libertades, para reprimirnos, para enfrentarnos, para crear, pues eso, victimismo y sobre todo para que los colectivos de izquierdas, porque hay que tener en cuenta que estos lobbies provienen de la izquierda, se puedan enganchar al dinero público para medrar, porque al final es lo que tenemos, es decir, lobbies que se están encargando de adoctrinar digamos, en ideología de izquierdas, en ideología de género a la sociedad y a los niños a través de nuestro propio dinero, vamos, que pagamos nosotros, la soga, no me canso de decirlo, con la que nos ahorcan. Alicia Rubio, no sé si conoces a la actriz Alisa Milano. Yo la verdad que no la conocía hasta este momento. ¿La conoces o no? No, pero me temo que voy a lamentar conocerla, tengo la impresión. Estado de Georgia, en Estados Unidos, han aprobado una ley provida. Desde el punto de vista de quienes están a favor del aborto, es una ley que restringe el derecho al aborto. Bueno, para nosotros eso es una ley provida. Y esta señora, esta actriz, muy conocida en Estados Unidos, ha propuesto a todas las mujeres una huelga de sexo. Es decir, nada de acostarse con los hombres como castigo, como respuesta a la aprobación de esta ley. Vamos a ver lo que ha escrito esta señora a través de las redes sociales. Nuestros derechos reproductivos están siendo eliminados. Hasta que las mujeres no tengamos control legal sobre nuestros propios cuerpos, no podemos arriesgarnos a un embarazo. Uníos a no tener sexo hasta que recuperemos la autonomía sobre nuestro cuerpo. Estoy impulsando una huelga sexual. Pásalo. Alicia, ¿qué te parece? Sabía que no la iba a querer conocer. Bueno, para empezar... Huelga de sexo. Claro, para empezar, las mujeres tenemos nuestros derechos reproductivos garantizados. En la actualidad, la mujer que no quiere ser madre no es madre. Ahora, el problema es cuando ya es madre y solo es una cuestión de un proceso. Y lo que no tenemos ningún derecho es a matar a nuestros hijos, que es lo que propone esta gente. Vamos, yo es que soy pro vida. Pero es que lo de esta señora, o sea, ya cae eso, lo que dice nuestros, digamos, control legal. ¿Qué significa poder matar a mi hijo sin que me pase nada? Claro, porque control tenemos, no estamos hablando de nuestras bisabuelas, que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre ni métodos anticonceptivos, ni conocimiento sobre el propio cuerpo, etcétera. Entonces, esto pues es una muestra más del desquiciamiento y de la lucha de sexos, porque claro, yo, hombre, escucho eso y cojo y digo, mira, prescindo de las mujeres. O sea, no me causan más que problemas, me pueden poner denuncias, me acuerdo del Me Too, ahora me veo a estas haciendo huelga sexual. O sea, es que ya coge uno y dice, pero vamos a ver. Alicia Rubio, me temo que nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos muy disgustados con todas estas noticias. No, nos vamos con una sonrisa. Hoy, por cierto, se ha cumplido el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Su Majestad Felipe VI ha asistido al acto que ha tenido lugar esta mañana en la casa, en el Palacio Real. Nos vemos mañana a las 6.